Lo que vemos aquí es una tablilla sumeria que muestra el árbol de la vida flanqueado por seres divinos. Aquí podéis ver a los Anunnaki a cada lado. Miles de tablillas de arcilla sumerias rotas permanecieron almacenadas en museos durante más de 100 años, y nadie pudo leerlas correctamente. La escritura estaba demasiado dañada. El idioma era demasiado antiguo. Los académicos dedicaron carreras enteras a observar fragmentos que nunca se relacionaron con nada. En 2025, todo cambió. Un modelo de inteligencia artificial conectó miles de estas piezas a la vez. ¿Has visto los nuevos escaneos donde encontraron nuevos petroglifos? Sí. El hombre, se van a encontrar muchísimas cosas así. La gente va a poder. ¿Qué es todo eso? Algo que ninguna mente humana podría lograr por sí sola. Lo que reveló fue una historia diferente sobre los orígenes de la humanidad, ligada a dioses, violencia y una verdad que se mantuvo oculta a propósito. Han sido traducidos y cuentan historias fascinantes sobre cómo los dioses se mezclaron con los seres humanos y cómo, de hecho, participaron en la creación de estos últimos. Durante 100 años, nadie pudo resolver esto. La IA acaba de hacerlo. Pruebas que permanecieron enterradas durante 100 años. Los sumerios comenzaron a escribir antes que casi cualquier otro pueblo en la Tierra. Hace unos 5000 años, en la tierra entre dos ríos que hoy se llama Irak, comenzaron a estampar símbolos en arcilla húmeda utilizando una caña afilada. Una vez que la arcilla se secaba o se cocía, la escritura se volvía permanente, a veces durando miles de años, enterrada bajo tierra, intacta, a la espera. Con el tiempo, los arqueólogos desenterraron miles de estas tablillas de las ruinas de ciudades antiguas. Muchos estaban rotos, algunos solo estaban a medias, y una vez que los sacaron del suelo, no permanecieron juntos. Fueron separadas y enviadas a diferentes museos de todo el mundo. La mitad que falta de una de las tablillas podría estar en Bagdad, mientras que la otra mitad se encuentra en Berlín, Londres o Chicago. Cada uno ignora por completo la existencia del otro. En medio de todo eso, un único fragmento permaneció guardado en un cajón durante más de 100 años, etiquetado como registro fiscal. Nunca fue un registro fiscal. Nadie se fijó lo suficiente como para darse cuenta. Ese error es solo un pequeño ejemplo de un problema mucho mayor. Durante más de un siglo, nadie pudo ver suficientes de estas tablillas al mismo tiempo como para comprender lo que realmente estaban viendo. La propia escritura complicó las cosas. Estas tablillas fueron talladas en escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos de la Tierra. Un mismo símbolo podría tener un significado completamente diferente dependiendo de lo que lo preceda o lo siga inmediatamente. Decenas de palabras utilizadas en estos textos no tienen traducción directa al inglés ni a ningún otro idioma moderno. Leer correctamente un solo fragmento a menudo significaba adivinar un contexto que ya no existía porque el resto de la oración, música, faltaba o estaba en un museo en otro continente. Posteriormente, en 2025, se creó un nuevo modelo de IA, específicamente diseñado para leer textos sumerios, acadios y babilónicos simultáneamente, en lugar de leer una tablilla a la vez. No necesitaba adivinar cómo lo hace una persona. Podía almacenar miles de fragmentos en la memoria al mismo tiempo y comparar patrones en todos ellos simultáneamente. Algo que ningún investigador humano había sido físicamente capaz de hacer, sin importar cuántas décadas le dedicaran. Lo que se descubrió reescribió el punto de partida de toda la historia de la creación humana. Según estos textos recientemente conectados, los seres humanos no fueron creados una sola vez. Las tabletas describen múltiples intentos. Los grupos crearon, probaron y rehicieron una y otra vez como si algo fallara constantemente, la música, y tuviera que reconstruirse desde cero. Entonces, la IA sacó a la luz un detalle oculto en varios fragmentos separados, cada uno sin sentido por sí solo, cada uno incompleto sin los demás. En conjunto, describen cómo los primeros seres humanos se formaron a partir de la sangre de un dios. No es una metáfora, sino un dios que fue ejecutado.
cuya sangre se mezcló directamente con la arcilla, y esa mezcla se convirtió en los primeros seres humanos que caminaron sobre la tierra. Las tabletas explican exactamente por qué sucedió esto. Antes de que existieran los humanos, los dioses eran quienes realizaban el trabajo: cavar canales, construir ciudades, trabajar la tierra durante un tiempo prolongado que el texto describe como insoportable. Finalmente, los dioses cesaron. Se negaron a seguir trabajando, y la humanidad fue creada específicamente para liberarlos de ese trabajo. No fue un regalo, ni un acto de amor, sino una fuerza laboral de reemplazo creada a partir de una ejecución, para que los dioses responsables nunca más tuvieran que sufrir ese trabajo. Ahora bien, ese es el verdadero punto de partida de la humanidad, según un registro escrito de más de 4000 años de antigüedad. Pero algo construido de esta manera, a partir de una rebelión y un asesinato, rara vez funciona correctamente al primer intento. Y según las mismas tabletas, esta no lo hizo. En algún punto entre dos ríos, los primeros humanos fueron llevados a un lugar específico para ser sometidos a pruebas. El registro describe con exactitud lo que les sucedió a quienes fracasaron: el Edén como campo de pruebas. Si mencionas la palabra Edén, la mayoría de la gente se imagina un jardín tranquilo, un paraíso, un lugar seguro. Pero según estas tablillas, este lugar no era así en absoluto. El texto describe un lugar situado entre dos ríos, y muchos investigadores lo relacionan directamente con las fértiles llanuras de la antigua Mesopotamia, pero no era un paraíso. Era algo más parecido a un campo de pruebas, un lugar donde se formaban nuevos grupos de humanos. Se les asignaba una tarea y luego se les observaba atentamente para ver si eran capaces de realizarla. Piensa en lo que eso significa realmente. Cada nuevo grupo de personas que se creaba aquí era, en cierto modo, un experimento. Si un grupo podía cumplir con su tarea, se le permitía continuar. Se le dio un nombre y una función, y sobrevivió. Pero si un grupo fracasaba, las tablillas describían algo escalofriante. Fueron enviados a los ríos o hacia las montañas, y luego simplemente desaparecen por completo de los registros. No hubo entierro, no se recordó su nombre, no se transmitió ninguna historia sobre quiénes eran. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Eso no es lo mismo que la muerte. La muerte aún se recuerda. Esto se acerca más a la eliminación. Un grupo entero de personas fue borrado tan completamente que no sobrevivió nada de ellos, excepto una breve mención de que fracasaron y desaparecieron. Y esto no fue un hecho aislado. Las tabletas describen que este proceso se repite una y otra vez, lo que significa que el fallo en este caso no fue la excepción. Puede que ese haya sido el resultado normal. Algunos textos incluso describen seres defectuosos específicos creados a propósito, casi como versiones de prueba iniciales destinadas a revelar problemas antes de que los dioses lo intentaran de nuevo. Un ser que no podía mantenerse erguido correctamente, otro que no podía reproducirse en absoluto. Esto no fueron accidentes. Según los textos, fueron elaborados de esta manera deliberadamente para ser estudiados y luego apartados, lo cual plantea una pregunta que debería hacer reflexionar a cualquiera. Si los intentos fallidos se borraban con tanta facilidad, ¿qué implica eso para la versión que sí sobrevivió? ¿Para nosotros? Es posible que en realidad nunca hayamos sido el objetivo, que somos simplemente la versión que tuvo la suerte de fracasar menos y no la versión que tuvo más éxito. Hoy en día, nadie puede afirmar con certeza si la expresión «lanzados a los ríos» describe fielmente lo sucedido o si se trata de una forma simbólica de describir el fracaso. Pero esa incertidumbre no la hace menos inquietante. Esto lo empeora aún más, porque significa que realmente no sabemos cuántas versiones de la humanidad existieron antes que la nuestra y desaparecieron antes de que se permitiera que ésta permaneciera. Cualquier versión de la humanidad que sobreviviera a este campo de pruebas surgió con algo incorporado a propósito. Esa característica es la que analizaremos a continuación: el problema de la obediencia. Sobrevivir al campo de pruebas fue solo el principio.
Lo que sobrevivió llevaba algo profundamente arraigado en su interior, algo que las tablillas describen con claridad, y algo mucho más inquietante que un nombre o un rol. El texto describía a estos primeros humanos como personas que nunca cuestionaban las órdenes recibidas. A primera vista, eso podría sonar como un cumplido, describiendo a alguien leal y confiable. Pero, cuando los investigadores analizaron más de cerca la frecuencia con la que se repetía esta descripción en diferentes tabletas, comenzó a perfilarse un significado más oscuro. Esto no era simplemente un buen comportamiento que se les enseñaba a las personas. Se lee como algo inherente a los seres humanos desde el momento de su creación. No es una lección, no es una regla, una característica inherente a la versión más primitiva de la humanidad. Por lo tanto, ese cuestionamiento a la autoridad simplemente no ocurrió. No porque estuviera prohibido, sino porque, para empezar, nunca fue posible. Detente y reflexiona sobre eso por un segundo. Un ser creado específicamente para que nunca pudiera preguntar por qué. Nunca te resistas. Nunca te preguntes si algo andaba mal. Eso no es obediencia en la música en el sentido normal. Eso se parece más a una correa incorporada a la propia mente. Una tan profunda que la persona que la lleva puesta ni siquiera la notaría. Y aquí viene la parte que realmente debería preocuparte. Según algunos de estos textos, ni siquiera los dioses que crearon este comercio estaban completamente seguros de que perduraría. Existen indicios, tenues pero repetidos en diferentes tabletas, de que a los fabricantes les preocupaba que esta compulsión pudiera debilitarse con el tiempo, que podría no durar para siempre, lo cual plantea una pregunta incómoda que nadie puede responder completamente hoy en día. Si este rasgo estaba presente en los primeros humanos, y si los propios dioses no estaban seguros de que perduraría, ¿es posible que algún rastro del mismo aún se encuentre en las personas hoy en día? Un instinto silencioso de obedecer primero y cuestionar después, remanente de algo escrito en la humanidad miles de años antes de que cualquiera de nosotros naciera. Había una razón práctica por la que los dioses querían esta característica en primer lugar. Un trabajador que nunca hace preguntas es eficiente. Hace exactamente lo que se le dice sin perder tiempo discutiendo ni dudando. Pero ese mismo trabajador tampoco puede advertir a nadie cuando algo está a punto de salir mal. No puede decir basta. Esto no me parece bien. No puede protegerse a sí mismo porque protegerse a veces requiere cuestionar a la persona que da las órdenes. Y esta versión primitiva de la humanidad fue construida específicamente sin esa capacidad. Este rasgo no se limitaba a un solo grupo, mientras que otros quedaban exentos. Todas las versiones de la humanidad primitiva descritas en estas tablillas lo portaban por igual. No había diferencia entre las personas. Fue el diseño de toda la especie. Un ser que no puede cuestionar a los que están al mando es fácil de manejar hasta que esos que hacen algo para lo que la música nunca estuvo preparada. La solución de Enki y el problema de reproducción. Aquí hay un detalle que lo cambia todo. Y al principio es fácil pasar por alto por qué es tan importante. Los primeros seres humanos no podían reproducirse. No podían tener hijos como lo hacen las personas hoy en día. Cada vez que las cifras bajaban demasiado, había que crear de nuevo toda la población desde cero. Piensa en lo inestable que es eso en realidad. Sin crecimiento natural, ninguna familia continúa por su cuenta. Simplemente una creación constante y repetida una y otra vez para siempre, con los dioses haciendo todo el trabajo cada vez. Fue lento, fue agotador para ellos, y eso significaba algo importante. Mientras la creación permaneció enteramente en manos de los dioses, también lo hizo el control absoluto. Si alguna vez hubieran querido que la humanidad dejara de existir, lo único que tenían que hacer era dejar de crear más seres humanos. Fue entonces cuando Enki, un dios asociado con la sabiduría, intervino y cambió algo fundamental. Tras su intervención, los humanos pudieron reproducirse repentinamente por sí mismos. Se acabó empezar desde cero cada vez. Esto suele describirse como una mejora, casi como un regalo. Pero mira más de cerca y se lee mucho más como un punto de inflexión que nadie podría recuperar
porque en el momento en que los humanos pudieron reproducirse por sí mismos, los dioses perdieron algo que nunca podrían recuperar por completo: control. La humanidad ya no necesitaba permiso para que siguiera existiendo. Podría crecer por sí solo, con o sin la aprobación de nadie. Lo que parecía un acto de bondad fue en realidad el momento exacto en que el control de los dioses sobre su propia creación se desvaneció para siempre. Lo que finalmente llevó a un dios en particular al límite no fue la rebelión, no fue violencia, era ruido. La humanidad se multiplicó tan rápidamente y se convirtió en tan fuerte que su sonido perturbó directamente a un dios llamado Enlil. Su éxito biológico más básico, el simple hecho de existir y crecer, es lo que convirtió a la humanidad en algo que uno de sus propios creadores consideró una amenaza. No fue una revuelta, ni una traición, solo gente viviendo, creciendo, estando viva en cantidades que nadie había previsto. Solo eso bastó para provocar una verdadera ira entre los dioses que observaban desde lo alto. Esto creó una brecha irreparable. Un solo Dios había permitido a la humanidad crecer libremente sin límites. Otro Dios ahora tenía que vivir con una decisión con la que nunca estuvo de acuerdo ni que jamás deseó. A partir de ese momento, todas las decisiones que se tomen sobre el futuro de la humanidad estarán condicionadas por ese mismo argumento. Una parte busca el crecimiento, la otra quiere recuperar el control. Este único cambio es la razón por la que nada de lo que vino después pudo detenerse. La prueba más clara de hasta qué punto se había extendido esta brecha no se encontraría entre una multitud de personas. Se encontraría en un único individuo, construido más inteligente que cualquier ser humano que le precedió. Adapa y la inmortalidad robada. Su nombre era Adapa, y a diferencia de todos los humanos que le precedieron, no era simplemente un miembro más de una población en crecimiento. Fue distinguido, descrito en las tablillas como el mejor entre los humanos, alguien capaz de razonar de verdad, comprender de verdad y ejercer un liderazgo auténtico. Lo que lo hacía diferente era sencillo de explicar. Enki le transmitió sabiduría directamente, una profundidad de comprensión que ningún ser humano anterior a él había poseído jamás. Adapa podía pensar con claridad, podía hablar con seguridad. Él podía liderar a otros. Por primera vez, un ser humano no se limitaba a seguir instrucciones. Él comprendía genuinamente el mundo que lo rodeaba. Pero desde el principio había una trampa en él, y es importante entender esto con claridad. A Adapa se le impartió conocimiento, pero nunca se le concedió plena libertad. Podía comprender casi todo lo que le rodeaba, pero aún así seguía bajo el control de otra persona. Sabiduría sin libertad, una contradicción que se encontraba justo en el centro de su ser. Entonces llegó el momento que lo decidiría todo. Adapa fue convocado ante Anu, el dios de los cielos. Fue un enorme honor. Ningún ser humano había sido invitado a un lugar como este antes. Pero antes de que Adapa emprendiera ese viaje, Enki le dio una advertencia clara y directa. Pase lo que pase ahí arriba, no comas nada, no bebas nada, sin importar lo que te ofrezcan. Cuando Adapa llegó, le ofrecieron comida y bebida que podían otorgarle la inmortalidad. Esto no fue simbólico, era real, físico. Estaba sentado justo delante de él. Lo único que tenía que hacer era comérselo y viviría para siempre. Y este es el momento que realmente debería doler al pensarlo. Adapa hizo exactamente lo que le dijeron. Rechazó la comida, rechazó la bebida, siguió las instrucciones al pie de la letra, tal como le habían enseñado, y al hacerlo, perdió la única oportunidad de inmortalidad que jamás se le ofrecería a un ser humano. No porque cometiera un error, sino porque obedeció completamente, exactamente como se le indicó, sin cuestionar nada. Ese único instante cambió el destino de todos los seres humanos que vinieron después de él. Debido a esa única decisión, tomada por pura obediencia, la muerte se convirtió en parte permanente de la vida humana.
Esta es una pregunta que merece la pena plantearse, y no hay forma de responderla con certeza. ¿La advertencia de Enki tenía como objetivo proteger a Adapa de algo peligroso? ¿O estaba diseñada para garantizar que Adapa fracasaría en esa prueba en concreto, sin importar lo sabio o capaz que llegara a ser? Porque, recordemos, esta es la misma obediencia que ha estado presente en la humanidad desde sus inicios. Esa misma característica significaba que los humanos jamás podrían cuestionar a sus creadores. Esa obediencia ya le había costado a la humanidad para siempre. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba hasta qué punto podía llegar esa misma obediencia, y esta vez, el precio no recaería sobre un solo hombre: la inundación, la traición y el arrepentimiento. La humanidad siguió creciendo. Las ciudades surgieron a lo largo de los ríos. La gente aprendió a cultivar la tierra, a organizarse, a construir vidas que ya no dependieran por completo de los dioses que estaban por encima de ellos. Para la mayoría, esto parecía un progreso. Para Enlil, aquello parecía una violación directa de los límites que los humanos jamás deberían cruzar. Según las tablillas, Enlil tomó una decisión que lo cambiaría todo. La humanidad había crecido demasiado rápido, aprendido demasiado y se había vuelto demasiado independiente. Así que decidió borrarlo todo por completo y empezar de cero. Lo que sucedió a continuación se describe con detalles vívidos y brutales. Lluvia que no cesaba de caer. Los ríos crecían a niveles nunca antes vistos. Ciudades enteras desaparecen bajo el agua junto con todos sus habitantes. Esto no se presentó como un desastre natural. Las tablillas lo describen como una decisión deliberada, tomada a propósito, con el objetivo de aniquilar a todos los seres humanos. Pero Enki no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera sin luchar. En secreto, advirtió a un hombre llamado Ziusudra. Le dijo claramente: «Se avecina una inundación que lo destruirá todo. Construye un barco. Salva a tu familia. Salva a suficientes animales y suficientes vidas para empezar de nuevo cuando el agua finalmente baje». Esta misma historia reaparece más tarde con un nombre diferente, Utnapishtim, y aún más tarde en una historia que casi todo el mundo conoce hoy en día, Noé. La inundación se produjo exactamente como se había advertido, y cuando finalmente las aguas retrocedieron, el viejo mundo había desaparecido por completo. Ziusudra y todos los que estaban con él se convirtieron en el origen de todo lo que vino después. Pero aquí está el detalle que cambia la forma en que se debe entender toda esta historia. Y es el giro más oscuro de toda la historia. Una vez desaparecida la humanidad, los dioses descubrieron algo que jamás habían previsto. Los humanos los habían estado alimentando mediante ofrendas regulares de comida y bebida que se les daban en los cultos. Tras la desaparición de la humanidad, esas ofrendas cesaron por completo. Y los dioses que habían provocado el diluvio quedaron hambrientos, aterrorizados, repentinamente dependientes de los mismos seres que acababan de intentar destruir. Reflexionen sobre esto. Los destructores crearon exactamente el resultado que intentaban evitar. Temían perder el control sobre la humanidad, así que la borraron. Y al hacerlo, descubrieron que habían estado dependiendo de la humanidad todo este tiempo sin siquiera darse cuenta. Algunos textos incluso describen a una diosa llorando por lo sucedido, deseando abiertamente no haber alzado la voz contra la decisión antes de que fuera demasiado tarde. El arrepentimiento llega solo cuando el daño ya es irreversible. La humanidad se recuperó de aquello, lenta y dolorosamente, pero se recuperó. Lo que no volvió de la misma manera fue el equilibrio entre los dioses. Aquello que siempre habían mantenido cuidadosamente dividido, vigilado de cerca y controlado, nunca volvió a ser lo mismo después de la inundación. Ocultó información a propósito. En realidad, nunca se trató de cuántas personas existían. Siempre se trataba de quién tenía permitido saber las cosas y a quién se le mantenía deliberadamente en la ignorancia. Las tablillas describen esta división con claridad. A algunas personas se les enseñó agricultura, a otras escritura,
una habilidad que les permitió registrar y preservar el conocimiento para las generaciones futuras. Otros aprendieron a trabajar el metal, dando forma a herramientas y armas. Pero este conocimiento nunca se compartió por igual. A algunos se les dio mucho más que a otros. Algunos se limitaron estrictamente al trabajo físico, la música, sin que se les explicara nada más. Esta división tan desigual se vuelve aún más inquietante cuando se observa lo que describen a continuación algunas de las músicas que aparecen en estas tabletas. Los vehículos voladores se describen como naves con alas hechas de madera y metal, impulsadas de alguna manera, música por fuego o energía interna, no solo por el viento. Contenedores que contenían metal líquido conectados a extrañas estructuras construidas para producir energía y una luz lo suficientemente potente como para destruir una ciudad entera en un solo día, con montañas que, según se describe, se partían por su fuerza. Los historiadores convencionales consideran en gran medida que estas descripciones son un lenguaje simbólico para referirse a desastres naturales, no a máquinas o armas literales. Ese debate está lejos de estar zanjado, y hoy en día nadie puede probarlo de una forma u otra. Pero fíjense en lo que permanece constante sin importar qué lado tenga razón. Este tipo de conocimiento, real o simbólico, nunca fue transmitido a todos. Permaneció en manos de unos pocos elegidos, mientras que el resto se limitó al trabajo que tenían directamente delante. Los sacerdotes babilonios siguieron los movimientos de las estrellas y los planetas, y registraron los eclipses con precisión durante más de 700 años sin un solo telescopio. 700 años, sin instrumentos, y los registros aún se conservan hasta el día de hoy. En esos mismos registros, un nombre se repite constantemente: Nibiru, a veces descrito como un planeta misterioso que regresa cada 3600 años, a veces llamado el Destructor. Esta idea específica de Nibiru como un planeta que regresa proviene de una reinterpretación moderna escrita en la década de 1970, y no directamente de las tablillas antiguas. La mayoría de los estudiosos convencionales relacionan estos términos con algo más parecido a un presagio de eclipse que a un planeta real. Ese desacuerdo sigue sin resolverse en absoluto hoy en día. Si las tablillas tienen razón y el conocimiento en sí mismo siempre fue el arma real, ¿qué es lo que aún no nos han contado?